El 12 de septiembre de 1683, 18.000 jinetes retumbaron bajando las colinas de Kahlenberg en una única carga devastadora que destrozó al ejército más grande de la historia otomana y salvó a la civilización europea de la conquista islámica. El suelo tembló bajo 72.000 cascos, mientras los húsares alados polacos lideraban el asalto de caballería más decisivo jamás registrado. En 18 minutos de pura violencia cinética, la fuerza de socorro del rey Jan Sobieski aniquiló a un ejército de asedio de 150.000 hombres que había mantenido a Viena cautiva durante 2 meses. Cuando se asentó el polvo, la expansión de 300 años del Imperio Otomano en Europa había terminado para siempre. Imagina esto. Estás de pie en los muros destrozados de Viena el 11 de septiembre, observando a 150.000 guerreros enemigos acampados en una media luna que se extiende 25 kilómetros alrededor de tu ciudad moribunda. Los cañones de asedio turcos golpean tus defensas con bolas de hierro de 11 kilos. Los zapadores otomanos cavan túneles bajo tus pies, preparándose para volar los últimos bastiones intactos. Tu guarnición de 11.000 defensores se ha reducido a comer cuero y ratas. Los estandartes verdes del sultán ondean desde posiciones a solo 100 metros de tus puertas. Pero aquí está lo que las crónicas otomanas no te cuentan sobre el 12 de septiembre. El gran visir Kara Mustafa Pasha, el arquitecto de este asedio, se fue a dormir esa noche convencido de que cenaría en el palacio de Hofburg en menos de 24 horas. Sus informes de inteligencia mostraban los muros de Viena abiertos en 3 lugares. Sus tropas de asalto, los jenízaros, ya habían preparado escaleras para el asalto final. Las señales de socorro de la ciudad habían guardado silencio durante 5 días. Las matemáticas parecían imposibles de superar. Kara Mustafa comandaba el ejército otomano más grande jamás reunido para la conquista europea. 60.000 jenízaros de élite formaban el núcleo, soldados esclavos entrenados desde la infancia que nunca habían conocido la derrota. 40.000 sipais, la caballería pesada, proporcionaban el poder de ataque que había aterrorizado los campos de batalla europeos durante 3 siglos. 50.000 irregulares, tártaros, valacos y rebeldes húngaros llenaban las filas. La tienda personal del gran visir, magnífica con seda y oro, albergaba planes de batalla para la conquista de Múnich, Colonia y, en última instancia, el propio París. Contra esta avalancha islámica se alzaba el conde Ernst Rüdiger von Starhemberg, con 11.000 defensores agotados, atrapados tras muros de piedra que se desmoronaban. La guarnición imperial había estado luchando continuamente durante 59 días. Su munición estaba casi agotada. La enfermedad asolaba a la población civil. Incluso las ratas habían sido devoradas. Entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Una sola carta codificada, introducida de contrabando a través de las líneas turcas. El 8 de septiembre, 3 palabras en latín electrizaron a la guarnición moribunda. Venio, video, vinco, vengo, veo, venzo. Jan III Sobieski, rey de Polonia, se acercaba con 60.000 hombres del ejército de socorro de la Liga Santa. El rey polaco había cubierto 300 kilómetros en 15 días,
marchando a través de territorio hostil mientras los asaltantes otomanos mordían sus flancos. Su fuerza representaba la coalición cristiana más grande reunida desde la Primera Cruzada. 18.000 húsares alados polacos formaban la punta de lanza devastadora. 10.000 infantes alemanes y austriacos proporcionaban el yunque. La caballería sajona, los dragones imperiales y los cuadros de picas bávaros llenaban las filas. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Leopoldo I, había abandonado Viena presa del pánico. Pero el león polaco venía a terminar lo que los Habsburgo no podían. El ejército de Sobieski coronó las colinas de Kahlenberg el 11 de septiembre, mientras el sol se ponía a sus espaldas. La vista que los recibió desafiaba toda creencia. El asedio otomano se extendía como un océano oscuro alrededor de los muros de Viena. Cientos de fuegos de cocina titilaban en el crepúsculo. Los estandartes de la media luna del Islam ondeaban desde posiciones que habían sido territorio cristiano durante 400 años. El ejército más grande en la historia otomana yacía extendido debajo de ellos, confiado en la victoria, inconsciente de que la muerte se estaba reuniendo en las colinas de arriba. Pero Kara Mustafa había cometido un error fatal en su momento de triunfo. El gran visir había posicionado toda su fuerza entre el río Danubio y las laderas de Kahlenberg, con Viena a su espalda. No había a dónde retirarse. Cuando la caballería cristiana cargara, su enorme ejército quedaría atrapado contra los mismos muros de la ciudad que habían pasado 2 meses tratando de abrir. El escenario estaba listo para la carga de caballería más grande en la historia registrada. El asedio había comenzado al amanecer del 14 de julio de 1683, con el trueno de 130 cañones otomanos, desatando el infierno sobre los antiguos muros de Viena. El bombardeo de artillería de Kara Mustafa sacudía edificios a 5 kilómetros de distancia, mientras las bolas de hierro de 11 kilos se estrellaban contra los bastiones. En cuestión de horas, trozos de mampostería caían a los fosos, mientras los ingenieros turcos medían ángulos para sus devastadoras operaciones de minería. El gran visir observaba desde su pabellón de seda, acariciando su barba mientras calculaba las matemáticas de la conquista. 60 días, dijo a su consejo de guerra. Viena caería en 60 días. Para la tercera semana de julio, la máquina de asedio otomana demostró por qué había conquistado la mitad de Europa. Los zapadores turcos, veteranos de Belgrado y Budapest, comenzaron su guerra subterránea. Cavaron trincheras de aproximación que zigzagueaban hacia los muros de Viena, cada sección protegida por gaviones rellenos de tierra y piedra. Detrás de estas fortificaciones, los tiradores genízaros con mosquetes de cañón largo abatían a cualquier defensor que asomara la cabeza por encima de las murallas. Los hombres del conde Starhemberg aprendieron a moverse solo de noche, arrastrándose a lo largo de las almenas como sombras. El verdadero terror venía de abajo. Los cuerpos de minería otomanos, reclutados de las minas de plata de Anatolia, cavaban túneles a través del subsuelo arcilloso de Viena con una precisión que aterrorizaba a los defensores. Cada galería subterránea avanzaba 20 metros por semana hacia los cimientos de los bastiones. Los contramineros de Starhemberg trabajaban frenéticamente para interceptar estos túneles, librando desesperadas batallas subterráneas en cámaras apenas lo suficientemente anchas para una estocada de espada.
El sonido de los picos turcos crecía cada día, un recordatorio constante de que la muerte cavaba hacia ellos a través de la oscuridad. Aquí está lo que los registros del Consejo de Guerra Imperial no te cuentan sobre agosto de 1683. Los defensores de Viena no solo luchaban contra un ejército, luchaban contra el tiempo mismo. Las reservas de grano de la ciudad, calculadas para alimentar a 50.000 civiles y soldados durante 6 meses, se redujeron a un suministro para 3 semanas a mediados de agosto. Los caballos murieron primero, sus cadáveres arrastrados a fosas comunes más allá de la catedral. Luego vinieron los perros, los gatos. Finalmente, las ratas que infestaban los sótanos. Niños con ojos hundidos suplicaban por mendrugos de pan que costaban 1 ducado de oro cada uno. La enfermedad acechaba las calles estrechas con más eficiencia que las balas turcas. La disentería mataba a 200 civiles por semana. El tifus se propagaba por los sótanos abarrotados donde las familias se apiñaban durante los bombardeos diarios. Los pozos de la ciudad, contaminados por cuerpos en descomposición y desechos humanos, producían agua que sabía a muerte. Los informes diarios de Starhemberg al ausente emperador Leopoldo pintaban un cuadro cada vez más desesperado. 15 de agosto. Las minas enemigas avanzan diariamente. 22 de agosto. Nuestro polvorín reducido a 40 barriles. 30 de agosto. Sin socorro inmediato, la ciudad no puede resistir más allá del 15 de septiembre. Entonces todo cambió el 31 de agosto, cuando las minas turcas explotaron bajo el bastión Lobel. La masiva detonación lanzó bloques de piedra a 300 metros en el aire y abrió una brecha de 40 metros de ancho. El humo y el polvo oscurecieron el sol de la mañana mientras 5.000 genízaros surgían hacia adelante con escaleras y sables curvos. Durante 6 horas, un desesperado combate cuerpo a cuerpo rugió en la brecha llena de escombros. El propio Starhemberg lideró el contraataque, su espada derribando a 3 oficiales genízaros antes de que los refuerzos austriacos sellaran la brecha con sus cuerpos. La confianza otomana crecía con cada día que pasaba. El despacho de Kara Mustafa al sultán Mehmed IV en Estambul se volvía cada vez más jactancioso. El gran visir ordenó alfombras de seda para la celebración de la victoria en la Catedral de San Esteban. Sus cocineros prepararon cordero y arroz para que 50.000 guerreros festejaran tras la caída de Viena. Los comerciantes turcos en el campamento de asedio subieron los precios de los esclavos europeos, anticipando la inundación de prisioneros austriacos. Incluso el clima parecía favorecer la conquista islámica, ya que septiembre trajo cielos despejados, perfectos para el asalto final. Para el 8 de septiembre, las trincheras otomanas llegaban a 50 metros de los muros interiores de Viena. Los tiradores turcos podían acertar a defensores individuales desde sus posiciones avanzadas. El constante estallido del fuego de mosquete resonaba por las calles, donde civiles aterrorizados se pegaban contra las paredes de los sótanos. Las tropas de asalto genízaras afilaban sus yataganes y revisaban su equipo de escalada. El asedio había consumido 8.000 vidas austriacas y reducido la mayor fortaleza de Europa a un cascarón vacío, defendido por esqueletos vivientes. Sin embargo, Starhemberg rechazó cada demanda de rendición. El conde austriaco sabía que 60.000 tropas de socorro marchaban hacia el sur a través de Bohemia,
lideradas por el comandante de caballería más famoso de Europa. Los mensajeros de Jan Sobieski habían prometido llegar para el 10 de septiembre. Quedaban 2 días antes de que los muros de Viena se derrumbaran por completo. Pero cuando amaneció el 10 de septiembre, sin señal de estandartes polacos en el horizonte, incluso Starhemberg comenzó a dudar si la salvación llegaría a tiempo. El 10 de septiembre pasó sin salvación. El horizonte permaneció vacío de estandartes polacos, mientras las minas otomanas explotaban bajo el bastión del Burg exactamente al mediodía, abriendo una segunda brecha que envió temblores a través de las campanas de la Catedral de Viena. Esta vez, 8.000 jenízaros se vertieron a través de la brecha como una inundación de acero y seda, sus gorros de fieltro blanco oscilando sobre cimitarras curvas mientras se abrían paso a través de los defensores austriacos. El conde Starhemberg, con sangre manando de un corte de sable en su frente, reunió a sus 4.000 hombres restantes para lo que todos sabían sería la resistencia final. Las matemáticas de la supervivencia se habían vuelto imposibles. Cada ola de asalto otomana contenía más hombres que la guarnición entera de Viena. Al caer la noche del 10 de septiembre, los estandartes turcos ondeaban desde los bastiones exteriores. El estandarte personal de Kara Mustafa, una luna creciente de seda verde sobre campo negro, fue plantado a solo 200 metros de la Catedral de San Esteban. El gran visir se paró en sus trincheras conquistadas, inspeccionando la ciudad moribunda a través de un telescopio turco con incrustaciones de plata persa. Sus ingenieros informaron que una operación de minería más colapsaría el muro interior restante. Sus tropas de asalto ya habían dividido el botín de las iglesias y palacios de Viena. Mañana traería la victoria total y las llaves de Europa Central. Aquí es donde la leyenda se encuentra con la fría realidad matemática. En el momento exacto en que Viena parecía condenada, 60.000 guerreros cristianos estaban completando la marcha de socorro más audaz de la historia militar. El ejército polaco de Jan Sobieski había cubierto 300 kilómetros en 15 días, moviéndose más rápido que cualquier fuerza de tamaño comparable en la historia registrada. El rey polaco empujó a sus hombres despiadadamente, sabiendo que cada hora de retraso significaba más sangre austriaca empapando los adoquines de Viena. Sus húsares alados cabalgaban 18 horas al día, sus distintivas alas emplumadas creando una silueta de otro mundo contra el cielo de septiembre. Lo que sucedió después desafió todo principio de recolección de inteligencia otomana. A pesar de comandar 150.000 hombres y controlar cada camino en un radio de 50 kilómetros, los exploradores de Kara Mustafa fallaron completamente en detectar la aproximación de Sobieski. La atención del gran visir se había centrado tan completamente en los muros desmoronados de Viena que ignoró el panorama estratégico más amplio. Las patrullas turcas, borrachas de victoria anticipada, se volvieron descuidadas en su reconocimiento. Ni un solo oficial otomano sospechó que el ejército cristiano más grande en 200 años se acercaba a través de los bosques de Wienerwald. La vanguardia polaca alcanzó las colinas de Kahlenberg al amanecer del 11 de septiembre, justo cuando la artillería turca comenzaba su bombardeo diario de las ruinas de Viena. El príncipe Eugenio de Saboya, liderando 12.000 jinetes imperiales, coronó la cresta primero e inspeccionó una vista que le cortó la respiración. Abajo se extendía el campamento militar más magnífico de la historia otomana.
Pabellones de seda en cada color cubrían el suelo del valle como un jardín persa. Miles de fuegos de cocina enviaban espirales de humo al aire de la mañana. Las líneas de caballos se extendían por kilómetros, conteniendo los mejores corceles árabes que el dinero podía comprar. El cofre de guerra personal del sultán, valorado en 3 millones de ducados de oro, brillaba bajo toldos a rayas. Pero Sobieski vio algo que sus aliados austriacos pasaron por alto. La magnificencia misma del campamento otomano revelaba una debilidad fatal. Kara Mustafa había posicionado a todo su ejército con sus espaldas al río Danubio y a los muros de Viena. Solo había 2 puentes estrechos sobre el agua. Si la línea otomana se rompía, 150.000 hombres quedarían atrapados entre la caballería cristiana y la ciudad que habían pasado 2 meses tratando de capturar. La confianza del gran visir había creado el terreno de matanza perfecto. Esa noche, mientras los tambores turcos resonaban canciones de victoria a través del valle, Sobieski reunió a su consejo de guerra en un monasterio capturado con vistas a las posiciones otomanas. El rey polaco, de 54 años, pero aún poseedor del poder físico que lo había convertido en el comandante de caballería más temido de Europa, extendió mapas turcos capturados sobre una mesa de madera. Su plan era asombroso en su simplicidad y terrible en sus implicaciones. Al amanecer, 60.000 cristianos atacarían a lo largo de un frente de 10 kilómetros. La infantería enfrentaría al centro otomano, mientras 18.000 de caballería se agrupaban para el golpe decisivo. A medida que se acercaba la medianoche del 11 de septiembre, Sobieski escribió su carta final a su amada esposa Maricienka en Cracovia. Las palabras resonarían a través de la historia. Vine, vi, Dios venció. Pero primero, Dios trabajaría a través de 72.000 cascos, retumbando desde el Kahlenberg a 30 kilómetros por hora. La carga de caballería más grande de la historia estaba a 12 horas de distancia. El amanecer rompió el 12 de septiembre con el estruendo de 60.000 guerreros preparándose para la batalla. Las trompetas cristianas sonaron diana desde las colinas de Kahlenberg, mientras los comandantes polacos, austríacos y alemanes posicionaban sus fuerzas a lo largo de un frente de 10 kilómetros. Abajo en el valle, los tambores otomanos contestaron con una respuesta atronadora que sacudió las hojas de los árboles. Kara Mustafa emergió de su pabellón de seda, esperando otro día de operaciones de asedio contra los muros desmoronados de Viena. En cambio, se encontró mirando al ejército cristiano más grande reunido en 2 siglos. La batalla comenzó a las 6 de la mañana, con la infantería austríaca del príncipe Eugenio avanzando por las laderas orientales en formación perfecta. 10.000 cuadros de picas imperiales se movían como mecanismo de relojería, sus puntas de acero brillando al sol de la mañana. Detrás de ellos marchaban 8.000 mosqueteros alemanes en filas disciplinadas, sus mechas humeando en el aire fresco de septiembre. La vista era magnífica y aterradora. Un río de acero fluyendo colina abajo hacia las posiciones otomanas. Kara Mustafa respondió exactamente como Sobieski había anticipado. El gran visir comprometió a 40.000 de infantería para enfrentar el avance cristiano, confiado en que su superioridad numérica aplastaría este intento de socorro como cualquier otra expedición europea. Las compañías de jenízaros giraron hacia líneas de batalla con precisión practicada.
Detrás de ellos, 20.000 jinetes sipais formaron en medias lunas brillantes, esperando el momento para entregar el golpe mortal contra las formaciones cristianas rotas. Durante 4 horas, la batalla rugió a través del suelo del valle sin que ningún lado ganara una ventaja decisiva. Los cuadros de picas austriacos se mantuvieron firmes contra las cargas genízaras, mientras los arqueros a caballo turcos acribillaban a los mosqueteros alemanes con descargas mortales. El choque de acero resonó a través del campo de batalla, mientras 100.000 hombres luchaban con habilidad profesional y coraje desesperado. Las fuentes otomanas informan la pérdida de 3.000 hombres en la lucha de la mañana. Las bajas cristianas ascendieron a 2.500 muertos y heridos. Las matemáticas sugerían una guerra de desgaste que favorecía a los turcos numéricamente superiores. Pero aquí está lo que Kara Mustafa falló en entender sobre el genio táctico de Jan Sobieski. El rey polaco había pasado 4 horas posicionando a sus enemigos exactamente donde los quería. Cada regimiento otomano, comprometido en la batalla de infantería, era una unidad menos disponible para resistir la avalancha de caballería que se avecinaba. A medida que el reloj se acercaba a las 4 de la tarde, 60.000 guerreros turcos estaban trabados en combate con sus espaldas al río Danubio, completamente inconscientes de que la muerte se estaba reuniendo en las colinas sobre ellos. Entonces, todo cambió en un solo momento que partió la historia por la mitad. A las 4 de la tarde en punto, 18.000 jinetes comenzaron la carga montada más grande en la guerra registrada. El suelo tembló bajo 72.000 cascos, mientras los húsares alados polacos lideraban el descenso atronador desde las colinas de Kahlenberg. Detrás de la punta de lanza de Sobieski cabalgaban coraceros alemanes, dragones austriacos y caballería pesada sajona, formando una avalancha de acero de 3 kilómetros de ancho. Imagina esto. Eres un veterano genízaro, parado en la línea del frente otomana, ensangrentado por 4 horas de combate, pero confiado en la disciplina de tu unidad. De repente, la tierra comienza a temblar. Te giras hacia las colinas y ves algo que desafía la comprensión. 18.000 jinetes acorazados, cargando colina abajo a 30 kilómetros por hora. Sus puntas de lanza formando un bosque de muerte. Las alas emplumadas de los húsares polacos crean una silueta de otro mundo que parece sobrenatural en su terror. La velocidad de impacto fue devastadora, más allá de todo cálculo. Un caballero montado a galope tendido genera energía cinética equivalente a la colisión de un automóvil moderno. Cuando 18.000 proyectiles así golpearon el flanco izquierdo otomano simultáneamente, la física se volvió más mortal que el coraje. La línea turca no se rompió, simplemente dejó de existir. Las compañías de jenízaros que se habían mantenido firmes contra picas y mosquetes se disolvieron como humo ante el huracán de caballería. En minutos, el pánico se extendió por las filas otomanas como un incendio forestal. Unidades de élite que nunca habían conocido la derrota se rompieron y corrieron hacia los puentes del Danubio. La guardia personal del sultán, 5.000 de los mejores guerreros del mundo islámico, abandonaron sus posiciones sin dar un golpe. La magnífica tienda de guerra de Kara Mustafa, llena de tesoros dorados y mapas de batalla, fue invadida por la caballería polaca que pisoteó alfombras persas invaluables bajo los cascos de sus corceles.
La persecución se convirtió en una masacre que duró hasta que cayó la oscuridad. Las bajas otomanas aumentaron catastróficamente. 15.000 muertos en el campo, 5.000 ahogados intentando cruzar el Danubio, incontables miles dispersos por el campo austriaco. La caballería de Sobieski perdió menos de 400 hombres en todo el enfrentamiento. La proporción de bajas de 45-1 desafió cada principio de la guerra medieval. Al ponerse el sol, el 12 de septiembre de 1683, la expansión del Imperio Otomano en Europa había terminado para siempre. En 18 minutos de pura violencia cinética, Jan Sobieski había destrozado 300 años de conquista islámica y salvado a la civilización europea de los estandartes verdes del sultán. Cuando los cañones callaron al atardecer del 12 de septiembre, el terreno de matanza alrededor de Viena desafiaba la comprensión. Cuerpos otomanos alfombraban el suelo del valle en hileras donde la caballería de Sobieski había golpeado, creando caminos espantosos de muerte que se extendían por kilómetros. Caballos turcos sin jinete vagaban entre los cadáveres, sus sillas cubiertas de seda vacías, sus linajes árabes ahora sin servir a ningún maestro. Pashás de alto rango, identificables por sus turbantes con joyas y acero de Damasco, yacían retorcidos en el barro junto a genízaros comunes cuyos gorros blancos estaban teñidos de carmesí con la sangre de su vida. Las matemáticas de la matanza contaban la historia de 18 minutos que cambiaron la historia. Los capellanes de la caballería polaca, que caminaban por el campo con escribas, contaron 20.000 muertos otomanos antes de que la oscuridad los obligara a detener su censo macabro. Las víctimas de ahogamiento, sacadas del Danubio, añadieron otros 3.000 a la cifra. Guerreros turcos que habían muerto intentando alcanzar la seguridad de la orilla oriental. Los prisioneros sumaban 15.000, incluidos 400 oficiales y 3 pashás del Consejo Imperial. Contra esta carnicería, las bajas cristianas parecían casi milagrosas en su levedad. Todo el ejército de socorro de Sobieski había perdido 1.500 hombres, con solo 400 muertos de caballería, a pesar de liderar la carga más devastadora en la historia militar. Aquí está lo que revelan los registros del Consejo de Guerra Imperial sobre las secuelas inmediatas. La magnífica tienda de mando de Kara Mustafa, más grande que la mayoría de las iglesias europeas, cayó intacta ante los húsares polacos que descubrieron tesoros que pasmaban la mente. El cofre de guerra personal del gran visir contenía 300.000 ducados de oro en monedas venecianas, suficiente para financiar una campaña entera. Alfombras persas por valor de un rescate real yacían pisoteadas bajo los cascos de la caballería. Mapas de batalla que mostraban avances otomanos planeados hacia Múnich y Praga estaban esparcidos entre tazas de café volcadas y narguiles abandonados. El estandarte sagrado del sultán, una bandera de seda verde bendecida en la Meca, fue encontrado abandonado en un charco de agua de rosas derramada. Pero la devastación psicológica superó incluso las pérdidas materiales. Durante 3 siglos, los ejércitos otomanos habían avanzado como una marea imparable, conquistando Constantinopla, Belgrado, Budapest y llegando a las puertas de Viena 2 veces. El aura de invencibilidad islámica, cuidadosamente cultivada a través de generaciones de victoria,
Se hizo añicos como cristal veneciano contra el acero polaco. Los oficiales turcos supervivientes informaron que unidades de jenízaros de élite, hombres que nunca habían retrocedido en sus vidas, se rompieron y corrieron a la primera vista de los húsares alados cargando colina abajo. El propio Sobieski, salpicado de sangre y agotado, tomó la decisión que definió su genio estratégico. Sus nobles rogaron permiso para perseguir al ejército otomano en derrota, para completar la destrucción y tal vez capturar al propio gran visir. El camino a Buda estaba abierto. Las guarniciones turcas en toda Hungría estaban entrando en pánico. Una persecución decidida podría haber expulsado a las fuerzas islámicas completamente del suelo europeo en meses. Sin embargo, el rey polaco se negó. La victoria le había enseñado lo que la derrota no le había enseñado a Kara Mustafa. Los ejércitos, incluso los triunfantes, alcanzan límites de resistencia y suministro. Sus caballos de caballería, magníficos en su carga, estaban sin aliento por el esfuerzo. Su infantería, aunque victoriosa, había marchado 300 kilómetros y luchado durante 12 horas. La persecución en territorio hostil podría transformar el triunfo en desastre mediante un solo error táctico. La disciplina había ganado el día. Solo la disciplina podía preservarlo. Lo que siguió fue una celebración teñida de agotamiento y asombro. Los húsares polacos, todavía llevando sus alas manchadas de sangre, se arrodillaron entre los cadáveres para ofrecer oraciones por las almas de los muertos. La infantería austriaca, hombres que habían presenciado lo imposible, se sentaban en silencio atónito mientras se limpiaban sus armas. Incluso los mercenarios alemanes endurecidos, veteranos de una docena de campañas, hablaban en susurros sobre la carga de caballería que había desafiado cada ley de la guerra que entendían. Las consecuencias estratégicas se extendieron por Europa como temblores de terremoto. En París, Luis XIV recibió noticias de la derrota otomana con emociones encontradas, sabiendo que el poder de los Habsburgo ahora dominaría Europa central. En Roma, el Papa Inocencio XI ordenó cantar Te Deums en cada iglesia, proclamando el 12 de septiembre como un día festivo para la salvación de la cristiandad. En Estambul, el sultán Mehmed IV recibió el despacho de Kara Mustafa, informando contratiempos temporales, y comenzó a planificar la ejecución del gran visir. Dentro de los muros liberados de Viena, el conde Starhemberg y sus 4.000 defensores supervivientes emergieron de sus sótanos como hombres resucitados de entre los muertos. 2 meses de guerra de asedio los habían reducido a esqueletos vivientes, pero habían mantenido sus puestos hasta que llegó la salvación. Las campanas de la iglesia, que habían estado en silencio durante 60 días, repicaron por toda la ciudad, sus voces de bronce proclamando que las medias lunas del Islam nunca volverían a amenazar el corazón de Europa. La era de la expansión otomana había terminado. La marea de la historia había cambiado en una tarde de septiembre en 18 minutos de trueno de caballería. Los temblores del 12 de septiembre se extendieron por el mundo islámico como grietas en una base destrozada. En 3 meses, Kara Mustafa Pasha encontró su destino en Belgrado, estrangulado con una cuerda de arco de seda bajo órdenes directas del sultán Mehmed IV. El gran visir, que había prometido plantar estandartes otomanos en París, murió sabiendo que su derrota había desencadenado el declive irreversible del imperio. Su ejecución
envió un mensaje de furia imperial, pero no pudo resucitar a los 20.000 guerreros de élite enterrados en suelo austriaco, ni restaurar el aura de invencibilidad que había muerto con ellos. Las consecuencias estratégicas cayeron en cascada por Europa con precisión matemática. Las ciudades húngaras, que habían temblado ante la aproximación de los ejércitos turcos, de repente encontraron coraje para resistir. Buda, la joya de la Hungría otomana, cayó ante las fuerzas imperiales en 1686, después de un asedio que duró solo 78 días. Belgrado, la puerta de entrada a los Balcanes, capituló en 1688. Las mismas fortalezas que habían anclado el poder otomano durante siglos se desmoronaron como fichas de dominó ante los ejércitos de los Habsburgo, envalentonados por la victoria imposible de Sobieski. Aquí está lo que los historiadores militares descubrieron cuando estudiaron las innovaciones tácticas de la batalla siglos después. La carga de Viena se convirtió en la plantilla para cada asalto de caballería exitoso que siguió. Los coraceros prusianos de Federico el Grande en Rosbach, la caballería pesada de Napoleón en Austerlitz, incluso la caballería doméstica de Wellington en Waterloo. Todos emplearon principios que Sobieski había perfeccionado el 12 de septiembre. Masa, ímpetu y sincronización perfecta podían superar cualquier desventaja numérica. El rey polaco había demostrado que 18.000 jinetes disciplinados, liderados adecuadamente y cronometrados con precisión, poseían más poder de combate que 150.000 infantes dispersos. Pero la revolución psicológica superó incluso los avances tácticos. Antes de Viena, los ejércitos europeos se acercaban a las fuerzas otomanas con mentalidad defensiva, nacida de 3 siglos de derrotas. Después de Viena, ese miedo se evaporó como la niebla de la mañana. Los comandantes cristianos descubrieron que los jenízaros turcos, a pesar de toda su legendaria disciplina, podían romperse y correr como cualquier otro soldado cuando se enfrentaban a una acción de choque abrumadora. El mito de la invencibilidad islámica, cuidadosamente construido a través de generaciones de conquista, nunca podría ser reconstruido una vez destrozado por las aras polacas. La memoria cultural del 12 de septiembre se incrustó en la conciencia europea con sorprendente permanencia. Las casas de café, esas instituciones distintivamente vienesas, surgieron de las toneladas de granos de café turco abandonados en el campamento de Kara Mustafa. El croissant, moldeado para burlarse de la media luna islámica, se convirtió en un recordatorio diario de la derrota otomana horneado fresco cada mañana. Incluso el Bars, el regalo de Viena a la cultura europea, celebraba el movimiento giratorio de las cargas de caballería que habían salvado a la ciudad de la conquista islámica. Sin embargo, quizás el mayor legado de la batalla no residía en lo que logró, sino en lo que reveló sobre el liderazgo bajo presión imposible. Jan Sobieski había demostrado que el verdadero genio militar se expresaba no a través de un coraje imprudente, sino a través de un cálculo paciente combinado con una sincronización perfecta. El rey polaco había esperado 4 horas mientras sus aliados sangraban, observando a 100.000 enemigos posicionarse exactamente donde su caballería podía destruirlos. Tal contención requería nervios de acero y una confianza inquebrantable en realidades matemáticas que los comandantes menores nunca podrían comprender. El Imperio Otomano
cojeó durante otros 240 años, pero el 12 de septiembre marcó el final de su expansión y el comienzo de su larga retirada. Nunca más los ejércitos turcos amenazarían el corazón de Europa. Nunca más las medias lunas islámicas ondearían desde las puertas de las principales ciudades europeas. La marea de conquista que había barrido desde Asia Central hasta las afueras de Viena finalmente se rompió contra el acero polaco y la determinación austríaca. Las academias militares modernas todavía analizan la carga de Sobieski como el ejemplo perfecto de paciencia operativa combinada con violencia táctica. Los colegios de Estado Mayor, desde Sandhurst hasta West Point, enseñan los principios de Viena. Absorber la presión para crear oportunidad. Masificar fuerzas en el punto decisivo. Golpear con una concentración abrumadora cuando el enemigo menos lo espera. La obra maestra de 18 minutos del rey polaco se convirtió en una plantilla para derrotar a enemigos numéricamente superiores a través de una sincronización superior y una disciplina inquebrantable. El silencio después de que el último tambor turco callara el 12 de septiembre de 1683 marcó más que el final de un asedio. Anunció la conclusión de la expansión de 300 años del Islam en Europa y el amanecer del dominio de los Habsburgo que daría forma al continente durante siglos. 18.000 jinetes habían retumbado bajando las colinas de Kahlenberg en la carga montada más grande de la historia registrada, destrozando la confianza de un imperio en 18 minutos de pura destrucción cinética. Cuando lo imposible se vuelve inevitable, cuando la disciplina conquista la desesperación, cuando la sincronización perfecta transforma la debilidad numérica en una fuerza abrumadora, los ejércitos descubren que la victoria no pertenece a la fuerza más grande, sino a la que elige el momento perfecto para desatar el infierno. En Viena, Jan Sobieski demostró que 18.000 hombres con voluntad inquebrantable podían, de hecho, aplastar a 150.000 con atención dividida. En la guerra, como en la vida, las matemáticas ceden ante las matemáticas aplicadas correctamente.